Hola a todos, vamos a resolver en este vídeo un ejercicio de un lanzamiento parabólico. El enunciado dice así: tenemos un lanzador de peso que es capaz de lanzar el peso con una velocidad inicial de 10 metros por segundo y un ángulo de salida de 30 grados. El lanzador suelta el peso a una altura de 1,90 metros. Nos pide hallar la altura máxima que alcanza el peso, el alcance del lanzamiento y la velocidad del impacto. Bueno, este sería el lanzador de peso, y por hacernos una idea vamos a hacer un poquito más claro. Es capaz de lanzar su peso formando un ángulo con la horizontal, tal como nos están diciendo, de 30 grados y con una velocidad de 10 metros por segundo. Además nos están diciendo que lo lanza desde una altura de 1,90 metros y nos piden, pues entre otras cosas, el alcance del lanzamiento, es decir, la distancia horizontal que ha recorrido el peso hasta llegar al suelo, y la altura máxima. Bien, pues vamos a resolverlo. Lo primero es plantear las ecuaciones de un movimiento parabólico, que en el eje X es un movimiento uniforme, es decir, a velocidad constante, y es igual a la velocidad de salida por el coseno del ángulo que forma con la horizontal el móvil. Esto lo vemos, esta sería la dirección de la velocidad, pero si nosotros estamos descomponiendo en el eje X, esta componente de aquí, vemos que es el cateto contiguo y por tanto viene dado por la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y por otro lado, la posición o la coordenada X de posición en cualquier instante será la coordenada X de posición inicial más la velocidad inicial de salida por el coseno del ángulo multiplicado por el tiempo. En el eje Y es un movimiento sometido a la acción de la gravedad, por tanto es un movimiento uniformemente acelerado. El móvil en todo caso, en todo momento está sometido a la acción de la gravedad y por eso asciende inicialmente, llega a una altura máxima y empieza a caer. La aceleración es la de la gravedad, la velocidad es la velocidad inicial en el eje Y, que es v sub 0 por el seno del ángulo, ahora lo comentamos, menos la gravedad por el tiempo. ¿Por qué v sub 0 por el seno del ángulo? Bueno, en este caso, vamos a la componente Y de la velocidad sería esta, así, que vemos que si esta es la v sub 0, la componente Y, la podemos ver aquí también, es el cateto opuesto, por tanto es la hipotenusa por el seno del ángulo que forma. Y la altura, en cualquier instante de tiempo, es la altura inicial más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esas son las ecuaciones del tiro parabólico. Vamos a particularizarlas para nuestro problema. En nuestro caso, tendríamos que en el eje X, v sub X es igual a 10 por el coseno de 30, y la coordenada X de posición es la coordenada X inicial, que la tomamos como 0, más 10 por el coseno de 30 por el tiempo. Y en el eje Y, la aceleración es menos 9,8, la velocidad en el eje Y es 10 por el seno de 30, menos 9,8 por t, y la altura es la altura inicial, que es 1,9, más 10 seno de 30 t, menos 4,9 t cuadrado. 4,9 es un medio de 9,8. Y a partir de aquí vamos a resolver el problema. El primer apartado nos pregunta por la altura máxima. Y la condición de altura máxima siempre es que la velocidad en el eje Y sea igual a 0. Es decir, nosotros vamos a hacer que esta velocidad sea 0, con eso vamos a hallar el tiempo y con el tiempo determinar la altura máxima. Velocidad en el eje Y igual a 0, que es igual a 10 por el seno de 30 menos 9,8 por t, y por tanto el tiempo es 10 por el seno de 30
entre 9,8. Esto nos va a dar el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, que es 0,51 segundos. Y con ese tiempo podemos hallar la altura máxima sustituyéndolo. Sería 1,9 más 10 por el seno de 30 por 0, seno de 30 por 0,51 menos 4,9 por 0,51 al cuadrado. Y obtenemos aproximadamente 3,18 metros. Por otro lado, apartado B, vamos a calcular el alcance del lanzamiento, es decir, la distancia horizontal que ha recorrido hasta llegar al suelo. Para hallarlo, la condición es que llega al suelo y por tanto que la altura es 0. Esa es nuestra condición. H es 0. Entonces nos queda esta ecuación de segundo grado, más 10 seno de 30t menos 4,9t cuadrado, que por ahorrar tiempo en el vídeo muestro directamente los resultados de esa ecuación de segundo grado. Y se obtienen 1,31 segundos y menos 0,29 segundos. Esta segunda solución evidentemente no tiene sentido, por tanto el tiempo que tarda en llegar al suelo es 1,31 segundos. Y ese tiempo, el tiempo que tarda en llegar al suelo, lo sustituimos en la coordenada x y vamos a tener cuánto avanza horizontalmente. X será igual a 10 por el coseno de 30 por 1,31 y obtenemos 11,34 metros. Ese es el alcance del lanzamiento efectuado por el lanzador. Finalmente vamos a resolver el apartado C, que nos pregunta la velocidad del impacto con el suelo, es decir, con qué velocidad llega aquí, tanto el vector como módulo. Lo vemos. Pues como decíamos, queremos calcular la velocidad en este punto, en el momento del impacto. Ya hemos visto que el tiempo que tarda en llegar a ese punto es 1,31 segundos. Y por tanto lo único que tenemos que hacer es particularizar las ecuaciones de la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Aquí no hemos ponido en todo el problema de velocidad en el eje Y, que deberíamos haberlo puesto, para ese instante de tiempo. En el eje X no es ningún problema porque la velocidad siempre es la misma, es 10 por el coseno de 30. Y esto es 6,93 metros partido por segundo. En el eje Y, la velocidad es 10 por el seno de 30, menos 9,8 por 1,31. Y esto es menos 7,84 metros partido por segundo. Este signo menos solo nos está indicando que el móvil, en este caso la masa, el peso, está cayendo. Bueno, lógicamente el vector velocidad tiene una componente, este sería el vector velocidad, que vemos que tiene una componente x que es positiva, 6,93, y una componente y que es negativa, que es menos 7,84. J, este sería el vector velocidad, y si ahora queremos hallar el módulo tal cual nos pide el enunciado, pues la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, de la suma de sus componentes al cuadrado, y obtenemos que es 10,46 metros partido por segundo. Y aquí acaba el ejercicio. Bueno, espero que se haya entendido. Saludos.